La Caja de Pandora. Bienvenidos a La Caja de Pandora, programa producido por la Facultad de Psicología y transmitido en las frecuencias 1370 de AM y 104.3 de FM. Por supuesto, Radio Nicolaita, estación cultural del estado. Antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito en las redes sociales. Ya contamos con Twitter, el cual es /La Caja de Pandora 8, y por supuesto la página de Facebook /La Caja de Pandora UMSNH. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan vía internet, ya sea por el stream de Radio Nicolaita o por nuestra página de YouTube. El día de hoy finalizaremos el diálogo del mes con el tema psicología e historia. En las cápsulas, Gil, en la historia de los olvidados, nos hablará de la domesticación y John Cano ha titulado su cápsula Historia de la psicología en México, la oficial, no la que se expone en la Caja de Pandora. Comentada por el doctor Juan José Irigoyen el pasado 12 de noviembre en el 24º Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Por supuesto también escucharemos la cápsula de Erandi, Cultura Originaria. Pues bien, sin más preámbulos, solo me queda decir, comenzamos. Porque la historia se escribe todos los días y todos somos partícipes. Esta es la historia de los olvidados. El mejor amigo del hombre alguna vez fue un lobo y le ayudó a sobrevivir en una época hostil. El mejor amigo del hombre alguna vez fue un gran cazador, un astuto estratega con un gran olfato. El mejor amigo del hombre fue un ser sagaz y valiente. Alguna vez, el hombre caminó sobre las estrellas. Hace mucho los hombres miraban al cielo y desde lo alto caminaban. Hace mucho, los hombres sentían la lluvia y el piso. Echaban sus raíces por montañas y mares. La piel de la humanidad cubría la tierra y los hombres podían sentir el calor del mundo. Podemos decir que muchas cosas han cambiado. Algunos perros han sufrido terribles modificaciones debido a la domesticación, a la selección humana, las cuales les impiden respirar adecuadamente y les generan retraso mental, por ejemplo. Y esto con el único fin de que se vean bonitos para nosotros. Podemos decir también que hoy nuestra piel apenas alcanza para cubrir unas cuantas cosas de las cuales nos creemos dueños. Hoy somos tan pequeños que nuestra piel ya no toca el suelo y apenas alcanza para cubrir una categoría clínica que vive dentro de un archivero y jamás siente el sol. Hubo un tiempo en el que los lobos sintieron admiración por nosotros, pero ahora ya no merecemos muchas muestras de cariño de un perro. ¿Sabías que...? En el Colegio de Psicología, en la UNAM, se ofrecían cursos basados en filosofías tomista y fenomenológica alrededor de los 40-50. En las escuelas de pedagogía, los cursos de psicología se centraban en psicometría y en escuelas de medicina eran asignaturas con orientación psicoanalítica. Los profesores eran psicopedagogos, psiquiatras y filósofos. No había una identidad disciplinar. La psicología en la práctica no existía en México, más bien era un ejercicio académico especulativo. Las únicas universidades que ofrecían estudios de psicología era la Nacional de México y la Iberoamericana como un programa incorporado a la UNAM. En 1938 comenzó a impartirse la disciplina de psicología como sección independiente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero no fue sino hasta 1973 cuando se constituyó como una facultad propia. En esta época la Dirección General de Profesiones expidió la primera cédula profesional. En 1973 se aprobó el nuevo plan de maestría en análisis experimental de la conducta Proyecto Coyoacán,
y en 74 el programa doctoral que se inició propiamente en el 76. En 75 y 76 se crearon las carreras de psicología en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales Iztacala y Zaragoza. Me regreso un poquito, porque en la década de los 60 considero lo que se puede llamar un parteaguas de la psicología mexicana. La Universidad Veracruzana a finales de los 60 y principios de los 70 fue un centro académico de atracción nacional e internacional, impulsada por el proyecto Jalapa, centrado en una psicología científica con orientación conductual. El programa de psicología en Jalapa constituye un hecho extraordinario y singular en la historia de la psicología mexicana por varias razones. Se formuló un plan de estudios fundamentado en el estudio de los procesos psicológicos desde una perspectiva experimental y su posterior extensión a 4 campos aplicados: la rehabilitación, la educación, la clínica y el trabajo. Se establecieron laboratorios de condicionamiento operante, una moderna biblioteca para la época y centros de servicio donde los estudiantes recibían un entrenamiento in situ en técnicas y criterios de aplicación del conocimiento. Se creó un programa de posgrado en modificación de conducta fuera de Estados Unidos, programa que incorporó a estudiantes provenientes de la UNAM y otros países de América Latina. 1967, el primer Congreso Mexicano de Psicología significó el reconocimiento de la psicología como ciencia de la conducta y dio vida pública a la Sociedad Mexicana de Psicología. En el 71, el primer Simposio Internacional en Modificación de Conducta. En el 71, la fundación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, en una preocupación por el crecimiento de la oferta de estudios de licenciatura en México. 70. Fundación de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología como un espacio de difusión de problemas de enseñanza e investigación, la revista del CNE. Primer Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, 74, en el cual el presidente honorario fue Cantor. Diseminación de escuelas de psicología en el país. Hay un boom de la psicología en términos de propuesta académica e institucional. Pero entre los 60 y los 87, simplemente los departamentos de psicología pasan de 6 a 76 y el número de estudiantes de psicología se incrementa de 1.500 a 25.000. Después de la fundación de la primera licenciatura en psicología en la UNAM en los 60, el número de escuelas, así como de matrícula, pasó a multiplicarse exponencialmente. En la actualidad, la licenciatura en psicología es una de las 10 más pobladas del país. Y el número de escuelas registradas que encontramos es de 612. De los 612 programas, 560 pertenecen a escuelas privadas, mientras que 52 a universidades públicas, es un dato del anuario de Núñez. Fundación de escuelas sin objetivos científicos y o profesionales precisos. Carencia de docentes capacitados y de programas previstos para su formación a corto o largo plazo. Falta de instalaciones adecuadas para la enseñanza de los saberes conceptuales, procedimentales y de medida de la disciplina, laboratorios, por ejemplo, centrándose en una enseñanza verbalista. Carencia de bibliografía pertinente. En cuanto a la enseñanza, hay una formación disciplinar escasa y poco pertinente de los profesores en lo conceptual, procedimental y de métrica. Formación histórica de la construcción del objeto de estudio de la disciplina por parte de los alumnos, postulando una actitud ecléctica frente a la disciplina. Todo sirve, todo vale. Pikustik escuchar jukaparakua. Pikustik escuchar ashanditicha. Kuristik escuchar tununditicha. Joperono kachuskustik escuchar shiranguecha. Cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Cuando el subcomandante Marcos dice somos iguales porque somos diferentes, hace referencia al pensamiento de los pueblos originarios antes de la llegada de los españoles, los cuales tienen una forma particular de entender el universo. La diferencia no incomodaba como ahora incomoda a las sociedades, sobre todo en relación a la división sexual. La mujer viene siempre acompañada del poder creador, la madre tierra, y también relacionada con el frío, el inframundo, la humedad, la oscuridad, la noche, el agua, la muerte, el pedernal, el viento y el dolor. En esta misma lógica, el hombre se relaciona con el calor, el cielo, la sequía, la luz, la fuerza, la hoguera, la flor, el fuego y la irritación. Sin embargo, estas claras divisiones impregnaban a cada uno de los sexos una tendencia a la búsqueda de la armonización,
una búsqueda del estado de equilibrio justamente por ser diferentes. Como purépechas, la dualidad está nombrada como Cuerajperi, la creación a partir del vientre de Cuerajperi, como seres desatados. Ser seres desatados significa vida y muerte, nacer y morir. Se desata del vientre creador, pero es a la vez atado a todo lo que con lo humano se ha de vivir. En el universo indígena, las mujeres y los hombres eran diminutos en relación al enorme escenario del cosmos. El universo también era débil y estaba sujeto a la vida y a la muerte, a la creación y a la destrucción. Contrariamente a la sociedad heredera de lo occidental, en que el único universo posible es el hombre mismo, para el cual la falta y la tragedia no le son permitidas pensar. Muchas gracias a John, Gil y Andy por sus siempre interesantes cápsulas. Ha llegado el momento del diálogo, seguimos con la temática psicología e historia. El día de hoy hablaremos principalmente de la historia de la psicología en México. Por supuesto, estás escuchando La Caja de Pandora, programa producido por la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y transmitido desde luego por Radio Nicolaita. Vayamos al diálogo. Y hemos llegado a la hora del diálogo, también hemos llegado al último diálogo del mes. El siguiente sábado habrá una entrevista. Y pues hoy cerramos con la historia de la psicología en México. Lo hablaremos a grandes rasgos, lo que nos permitan estos 15 minutos, la importancia de ella en las facultades del país. Y bueno, están conmigo Jonathan Cano y Gil. Y pues esta vez me gustaría comenzar a mí mencionando que un claro ejemplo de esta amnesia histórica en la psicología se puede ver aquí en el país. En muchas ocasiones se nos dice que la psicología llega a México, se introduce a México en 1950 con la llegada de Erich Fromm al UNAM, debido a que Juan Ramón de la Fuente, padre, le pide que dé unos cursos de psicoanálisis. Pero pues es bien sabido que había psicología antes, ¿no? Quizás no había facultades de psicología anteriormente, pero sí había ya estudiosos de ella. Un claro ejemplo de esto es el psicólogo michoacano, estudiante nicolaita, José Torres Orozco, que es de quien se tiene el registro de la primera persona de hablar de psicoanálisis en México, y que ya tenía toda una serie de estudios, y que tiene toda una serie de estudios, una obra, y de la cual es muy difícil que se hable en el país, y que lamentablemente se piensa que la psicología en el país llegó ya sea por el psicoanálisis o ya sea por vía del conductismo o de la revolución cognitiva. Pues hay muchos escritores que cuestionan esta idea de que pues la psicología es algo puramente europeo o y que hasta que ellos nos la trajeron existió. Y nos hablan, por ejemplo, de la psicología de Bartolomé de las Casas o de otros personajes históricos a lo largo de nuestra historia, que está llena de lucha. Y ahí hay algo también que me parece interesante. La psicología en estos otros contextos busca la resolución de conflictos, y nuestra historia es una historia de lucha. Así que creo que la historia de México debería de reflejar eso, no la resolución de conflictos, sino más bien una psicología de lucha. Sí, y me parece que más bien no ha parecido eso, que más bien la historia de la psicología en México habla de una psicología muy europea, una psicología que ha importado
la mayoría de sus conceptos y que no está al contacto con la historia del país. Sí, o con la historia más antigua, porque incluso la historia de la psicología en México se puede leer de la siguiente forma. Más o menos ustedes las pueden encontrar, que estaba que era un colegio, que estaba junto con la Facultad de Filosofía y que se divide y que ahí empieza realmente la Facultad de Psicología y lo que decías, En la Gil, Universidad Autónoma de México. sí, en la UNAM, y se le achaca mucho a que estos primeros egresados ya de la Facultad de Psicología se van a Estados Unidos. Unos se van a Harvard, otros se van a Kansas y entonces empiezan a traer pues ya otras perspectivas de la psicología. Esa es la psicología que nos cuentan, pero realmente no es, pues a lo mejor puede ser la oficial, pero no es esta la historia. Creo que si seguimos la pauta del programa pasado y pensamos en la historia, en la economía, en la filosofía, en todas estas otras cosas que dieron paso a la psicología, pues se podría ver enriquecida esta historia de la psicología en México. Llega en un momento donde hay pues así, abiertamente una dictadura. Llega en un momento en el cual se estaba queriendo imitar a esos otros países europeos, queriendo ser un país primermundista, que se tenía la esperanza de ser un país primermundista con una mentalidad occidental propiamente, sí, progresista, y en la cual se le apoyó a la psicología en ciertas ocasiones como un método también de control social para quienes no pensaban de esta manera. Y esa fue la psicología que recibió más recursos de parte del Estado en sus orígenes. Sería interesante pensar si eso ha cambiado o si se sigue promoviendo, si a lo largo de esta historia ese hecho histórico ha seguido siendo un lastre para nosotros y sigue apoyándose por parte del Estado o de pues de quienes tienen aquí los recursos económicos o los recursos materiales. La psicología que sirve para reprimir a quienes hacen justicia a nuestra historia, que es pues una historia de lucha, otra vez. Y me parece también que, aparte de oficialista, es una historia de la psicología centralista, ¿no? Es una historia de la psicología donde el Distrito Federal es el protagonista, ¿no? La Universidad Autónoma de México es quien ha traído todo, ¿no? Y pareciera como que la psicología llega a Michoacán hace 14 años con la Facultad de Psicología en la de Michoacana. Lovac o de Lovac. O de Lovac, no sé hace cuántos, sí. Hace muchísimo más tiempo. Y sin embargo no es así. Sin embargo, Michoacán ha sido en gran parte cuna de grandes pensadores. Y por ejemplo, un ejemplo, está centralizada en el DF y está centralizada en un señor de nombre Díaz Guerrero. No, Díaz Guerrero, el más propositivo. Díaz Guerrero escribió La psicología del mexicano, cuando realmente, bueno, al menos para mí no es muy agradable, pero retomando lo que decía Fer, ¿por qué nadie menciona a Samuel Ramos? Cuando Samuel Ramos, que incluso tenemos hasta aquí un auditorio de nuestra universidad que se llama Samuel Ramos. La Facultad de Filosofía se llama Samuel Ramos. ¿Por qué nunca se menciona lo que se dice o lo que dijo Samuel Ramos del mexicano? O sea, nunca se menciona, y ahorita que dices que queríamos imitar, por ejemplo, Samuel Ramos dice algo bien interesante, que el problema de acá de México es desde el nombre, Estados Unidos mexicanos. Es que no son Estados Unidos, es muy grande el país, era muy grande el territorio, sigue siendo, pero antes era muy grande el territorio como para decir Estados Unidos. Y siempre hemos querido imitar a Europa y específicamente a Francia, y más en el periodo que mencionaba ya Gil hace un rato, que es en el Porfiriato. Entonces esto siempre se está dejando de lado. ¿Por qué? Pues ahí está la pregunta. También cabría señalar que, pues esto ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay muchos enfoques. Cada enfoque, cada área tiene su historia aquí en México. Algunos llegaron por
Veracruz, El otros conductismo. incluso Michoacán. En Michoacán se dio la primer cátedra de psicología. Ya hablabas del psicoanálisis. En Michoacán también el primer lector de Freud, el primer escritor que publicó acerca de Freud. En México. En México. Y por diferentes lugares, por diferentes estados llegó la psicología a nuestro territorio. Y sería equivocado seguir pensando en la psicología como si hubiera llegado una persona y ella sola hubiera podido difundir la diversidad con la que nos encontramos Y ahora. ahora, por ejemplo, sería muy interesante que estuviera aquí Randy para que nos pudiera iluminar, pero también, por otro lado, la psicología no solamente llegó, sino que también ya estaba aquí. Hay aproximaciones, ideas, estudios del alma Desde los náhuatl, desde con los culturas purépechas. indígenas, desde culturas prehispánicas, que también parecen muy valiosas y que lamentablemente en las facultades de psicología no se enseña nada. En las facultades de psicología, lamentablemente, se enseña una psicología europea, una psicología norteamericana, cuyos protagonistas son alemanes, vieneses, franceses, estadounidenses, y los mexicanos no aparecen, ¿no? Y da la ilusión de que en México no se hace esa investigación, cuando pues sí la hay, ¿no? Simplemente no hay una difusión, ni siquiera en el propio país. Y lo peligroso es que se psicologice, o bueno, ya señalabas, ya había psicología, pero que se utilice la psicología europea para explicar nuestras características psicológicas, o no sé cómo llamarlo, y se impongan, o sea, es un poco como la conquista, me recordó lo que dijiste, o sea, ya estábamos aquí, nuestra civilización ya estábamos aquí, no se descubrieron, se conquistaron y se saquearon, y lo mismo podríamos decir en gran parte de la psicología. Y es que todo esto que mencionan, creo que también va muy pegado con el programa pasado y con las propuestas que se hacen. Sí, de los 3 aspectos que se abordaban en la clase pasada, perdón, el programa pasado. Entonces también habría que meter otra cátedra, otra clase en la facultad, ¿no? Sobre la historia de la psicología hasta aquí en Michoacán, Pues es muy con los interesante. Y purépechas. también una de la historia del mexicano, porque Es muy interesante retomando- porque en el plan curricular en la facultad había 2 materias de psicología. Una se llamaba Modelos Educativos en México o algo Así así, es. no lo recuerdo. Y la Sí. otra era Psicología en México. Y ahora, con el avance de esta nueva educación, Por competencias. ajá, no sé ya cómo llamarla esta educación, porque va más allá de eso, que hace a un lado la historia, pues finalmente se han eliminado del plan curricular en la Facultad de Psicología. Ya no hay nada contextualizado prácticamente, y si lo hay, es realmente por una iniciativa del profesor, más que porque esté en el plan curricular. Y antes sí estaban 2 materias explícitamente. conferencia que pasamos aquí del doctor David Pavón Cuellar, hablaba él de una necesidad de una psicología ajustada al contexto histórico-social del mexicano, que no existe, ¿no? Que no hay, o que hay unos intentos, pero que no es muy popular. Y me parece esa problemática y que es necesaria proponerla, ¿no? Un estudio del mexicano con las condiciones que tiene, ¿no? Con la historia prehispánica, con la historia de las conquistas. Quizá algún radioescucha no entienda todo lo que implica, o bueno, porque no tiene ese acercamiento a la psicología, o no ha reflexionado acerca de este tipo de debates, acerca de la contextualización. Y por eso me gustaría agregar pues que una de las implicaciones que tiene esta descontextualización es el hecho de que, por ejemplo, nos parezca también el positivismo como a los europeos. Un profesor nos comentaba que si a los europeos les conviene el positivismo es porque el positivismo se encarga de estudiar lo que ya está dado. Y lo que ya está dado es pues que ellos son mejores que nosotros somos los vencidos, ellos son los vencedores, y que lo que le convendría a los países
que han sido colonizados, no es una psicología positivista. Y esto va más allá de ser ciencia o no ser ciencia. Sería una psicología que tenga en cuenta la negatividad, lo que todavía no es México, pero que podría llegar a ser, o que podría llegar a ser sin el lastre de la conquista, o con las reivindicaciones por las que hemos luchado tanto tiempo y que todavía no vemos, todavía no vemos establecidas, todavía no vemos conquistadas. Que aún están en desarrollo. Y lo que me decías una vez, ¿no, Fer? Que muchas veces los positivistas dejan a un lado todas las cuestiones históricas. Y no podemos decir que todos, porque sí hay positivistas que sí retoman muchas cuestiones de la historia. Sí, no, y creo que hay claros ejemplos de eso. El darwinismo social es positivista. Y en él, pues, el mexicano quedaba muy mal parado, ¿no? Y por eso existieron movimientos como el nacionalsocialista en Alemania, ¿no? Los nazis, que proclamaban por una raza aria y en la cual, pues, nosotros no quedaríamos muy bien parados. And I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Esta media hora ha pasado volando. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que escuchen el siguiente programa, donde estaremos entrevistando a un experto en la temática de psicología e historia, la profesora Marta Patricia Ortega, catedrática de la Universidad de Guadalajara. No se pierdan el siguiente programa. Hasta la próxima. Keep me searching